Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a 100% Seguro. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo va, Leo? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Hoy vamos a hablar de dos temas. Uno podemos decir que es más estructural, más de fondo del mercado asegurador, y otro tema coyuntural que hace a los hechos de esta semana. Sí, la realidad es que esta semana nos llevó a hacer un programa medianamente especial. Teníamos programado un tema que es el primero que vamos a estar hablando en el programa del día de hoy, que tiene que ver con un acercamiento entre la Superintendencia de Seguros de la Nación y la Junta Federal de Cortes. ¿Para qué? Eso te lo vamos a estar contando en el primer bloque del programa. Así es, pero en el segundo vamos a hablar de justamente los efectos de la inundación y cómo actúa el seguro en estas circunstancias. Es un programa más bien académico y saber cómo actúa cada cobertura que fue involucrada en este acontecimiento tan pero tan dramático. Mira, si te parece bien, vamos a entrar de lleno entonces en la primera parte de este programa, donde fuimos a ver a Juan Manuel Favi, subgerente de Asuntos Contenciosos de la Superintendencia de Seguros de la Nación, una de las personas que estuvo involucrada en esta reunión que hicieron con la Junta Federal de Cortes, donde nos va a contar un poco de qué se trató esta reunión. La relación entre el seguro y la justicia. Lo compartimos juntos. Dentro del Plan Nacional Estratégico del Seguro, conocido como planes, se encuentran previstas ciertas políticas y objetivos estratégicos. Existen el fortalecimiento de los sistemas de control por parte del organismo, de la propia Superintendencia de Seguros de la Nación, y paralelamente también la modernización del organismo. En ese orden de ideas fue que tuvimos la oportunidad de reunirnos con la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las diferentes jurisdicciones y les hemos planteado la necesidad de trabajar en forma conjunta en este sentido, en el fortalecimiento de los sistemas de control. Ustedes saben que por el propio reglamento de la actividad aseguradora se encuentra previsto dentro de uno de los puntos, dentro de uno de los artículos del reglamento, la obligación por parte de las compañías aseguradoras de llevar un registro de juicios y mediaciones. Registro en el cual se asientan correlativamente y bajo un número todos aquellos juicios y o mediaciones donde intervengan las compañías aseguradoras como partes o como citadas en garantía. En ese marco deben volcar, entre otros datos, el nombre de las partes, razón social y o denominación de las personas jurídicas que pudieran llegar a encontrarse involucradas en determinado juicio, monto del proceso, radicación, jurisdicción, fuero y objeto del juicio. Es así que si bien nosotros contamos o podemos llegar a contar con esa información que nos deben brindar porque así lo exige el reglamento de las compañías aseguradoras, nosotros buscamos desde el organismo confrontar esa información con la información que pudiéramos llegar a obtener de las diferentes jurisdicciones judiciales. Queremos contar con esa información para utilizarla y procesarla desde el organismo, pudiendo confrontar la información que también nos brindan las compañías aseguradoras. Es decir, que esto te permitiría un poco un doble rol, mayor control y por otro lado agilidad en la información, el intercambio de información que tiene el mercado con la justicia y la justicia con el mercado. Así es. Y sería información que nos sería de suma utilidad con fines estadísticos. Ustedes saben bien que dentro del organismo hay una gerencia de estudios y estadísticas que sin duda alguna se nutriría de esa información de mucha utilidad a nivel siniestral, radicación, jurisdicciones con mayor índice de litigiosidad comparadas con otras, en fin, sería muy útil para diferentes aspectos. Con esta segunda parte de la entrevista con Juan Manuel Favi de la Superintendencia de Seguros de la Nación, vamos a ver cuál es el segundo acercamiento que va a tener el organismo, porque estamos hablando de un primer encuentro con la Junta Federal de Cortes, el máximo estamento de la justicia, incluso a nivel local, pero en este caso vamos a ver cómo se va a acercar
incluso hasta los fiscales. Así, hay que tener en cuenta que este acercamiento es de la Superintendencia de Seguros, pero ya en el pasado las diferentes cámaras sectoriales del sector asegurador han trabajado fuertemente con la justicia, incluso ADEA tiene un instituto específico que preside Aldo Álvarez, así que hay mucha relación entre la justicia y el seguro. Sobre todo es importante porque desde el mercado lo que se ha tratado es de llevar la cultura del seguro, la justicia, para conocer una industria que es bastante particular, tiene mucho tecnicismo y que es importante también que los jueces lo tengan en cuenta a la hora de sus fallos. Veamos, ¿te parece la segunda parte? Compartimos la última parte con el funcionario de la Superintendencia del Seguro de la Nación. La Junta, si bien nuclea casi todas las provincias, todas las provincias, mejor dicho, a excepción de la provincia de Buenos Aires, también mantuvimos en igual sentido y perseguimos lo mismo con la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires y también con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque ambos dos no pertenecen a la Junta Federal de Cortes. Entonces estamos trabajando en el mismo sentido y bajo el mismo objetivo en el marco de la justicia de la provincia de Buenos Aires. Hay una Secretaría de Servicios Interjurisdiccionales que se aboca a estos asuntos y con la cual hemos mantenido 2 reuniones y estamos trabajando en eso. Y en lo que respecta a la Corte Federal, hay una comisión, Comisión Nacional de Gestión, si mal no recuerdo, que gira bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y trabaja directamente con el presidente de la Corte, con el doctor Lorenzetti, y estamos trabajando y hemos mantenido una reunión con ellos en el mismo sentido, ¿no? ¿Cuál ha sido la recepción, la percepción por parte de los representantes de la justicia de este acercamiento de la superintendencia? Y no sé si han podido recoger de esta reunión también algunos requerimientos propios de la justicia, más allá de estos que vos me comentás que hasta ahora son definiciones u objetivos por parte de la super. Sí, cómo no. Ponemos de resalto y destacamos la buena predisposición de todas las jurisdicciones en trabajar mancomunadamente en este sentido, ¿no? La verdad que fuimos muy bien recibidos y notamos una muy buena predisposición, no solamente de las autoridades, sino del personal técnico que va a plasmar a futuro este intercambio de información recíproco. Cotidianamente llegan al organismo infinidad de oficios judiciales requiriendo información, oficios judiciales que son librados por funcionarios o magistrados de diferentes fueros y jurisdicciones, pidiendo información de datos con los cuales cuenta el organismo, y bueno, la idea y el propósito es gestionar con ellos, procurar establecer un canal de comunicación más ágil, pudiendo contestar esos oficios judiciales a través de un web service, vía email, en fin, utilizando cualquier servicio tecnológico que pueda ser más ágil y que pueda allanar la tarea cotidiana, ya sea de la justicia como del propio organismo, lo cual redunda lógicamente en beneficio de todos los actores vinculados al sector y principalmente de los justiciables, ¿no? Por último, te consulto con relación a las distintas acciones que han tenido desde el mercado las asociaciones de compañías de seguros que han buscado acercarse a la justicia tratando de llevar un poco la cultura del seguro, el conocimiento de la técnica asegurativa, para que eso sea contemplado también a la hora de tomar sus decisiones. Esta es una posibilidad que puede estar dentro de este acercamiento que hay del organismo de control hacia la justicia también, de procurar que los jueces tomen mayor conocimiento de lo que en definitiva es la técnica asegurativa para ser tenido en cuenta a la hora de tomar decisiones. Sí, sí, por supuesto. Está en el ánimo del organismo en colaborar
en todo lo que podamos ser útiles, no solamente con la justicia en todos sus niveles, sino con el propio Ministerio Público. Me refiero a los fiscales, que muchas veces tienen bajo su competencia el análisis de cuestiones vinculadas a la actividad aseguradora, y desde ya estamos al servicio de ellos. Me emocionó esa forma de decirme, te queremos mucho, mami. Lleva siempre con vos el abrazo de quienes más te quieren. Federación Patronal Seguros te invita a demostrar todo ese amor que sentís por tu familia, respetando las normas de tránsito. Necesita asegurar su patrimonio. Su opción, con seguridad, es La Nueva Seguros. Las calificaciones y los premios internacionales lo confirman. Somos únicos, única aseguradora del país con certificación ISO 9001 en gestión integral de seguros generales y premios internacionales recibidos a la gestión de calidad y a la excelencia empresaria. Río Uruguay Seguros, una empresa con responsabilidad social. San Cristóbal, Seguros Generales. Pensá en lo importante. Berkeley International, la forma confiable de hacer seguros. En el idioma de las no palabras, el viento nunca se lleva las palabras, porque van directo al corazón. Es un idioma sin fronteras, que nos une sin importar de dónde seamos. Por eso, cada vez estamos en más lugares, para darte eso que queremos todos. Tranquilidad, estés donde estés. Sancor Seguros. Bueno, ya dejamos de lado la parte estructural del programa como lo habíamos presentado y nos tenemos que meter lamentablemente la coyuntura, una semana bastante trágica en lo que a eventos climáticos se refiere. Así es, decenas de muertos, fuertes daños materiales, puntualmente en lo que fue La Plata, también en Capital Federal. Así que en este programa vamos a hablar naturalmente de lo que es la cobertura del seguro, cómo funcionan los seguros en este tipo de acontecimientos climáticos. Para eso hemos convocado a un amigo personal que nosotros tenemos, que es Oscar Parodi. Oscar Parodi fue el docente que ha capacitado a los productores de seguros durante muchísimos años en la Asociación Argentina de Productores de Seguros. Consideramos que era oportuno también a vos que estás del otro lado poder transmitirte un poco esta técnica tan difícil que tiene el seguro y muchas veces es complicada de entender. Así es, en esta primera parte de la entrevista hablar de la importancia del asesoramiento previo por parte del productor asesor de seguros, que no hay ninguna cobertura prácticamente igual, son todas distintas, por lo cual hay que tener en cuenta eso, y cómo de a poco se empieza a tomar una cultura de adicionales de inundación, como fue con el granizo a partir de la granizada 2006, ahora seguramente a partir de estos hechos, adicionales para inundaciones. Arranquemos entonces de un primer paso. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de contratar una cobertura? ¿Qué es lo que nos tienen que asesorar? Veamos entonces qué es lo que nos recomienda Oscar Parodi. Bueno, la problemática esta de la inundación, que nos genera una gran preocupación a todos, a los damnificados, a los que obviamente pretenden recuperar los daños, como también a los que tienen que indemnizar conforme a esto, nos hace reflexionar sobre algunas medidas de tipo, o sobre algunos conceptos de tipo general. El primero de ellos es la importancia del asesoramiento previo para el momento en que el asegurable quiera saber los alcances de la cobertura, que llega al productor de seguros como principal elemento de consideración, porque es el que tiene que satisfacer las necesidades del cliente y por ende tiene que explicarle cuáles son los alcances. Alcances que están supeditados al tipo de riesgo, a la característica de las coberturas, a las políticas de aceptación de cada empresa. Entonces, esa charla que parece casi inocente o innecesaria es sumamente importante y fundamental, porque le permite al profesional, que es el productor asesor de seguros, explicar qué es y cuáles son las alternativas posibles de cobertura y al asegurable tomar una cobertura conforme a lo que él quiera, que no está obligado a tomar
todas las opciones, está obligado a tomar una decisión conforme a su propio criterio. La segunda situación es entender que no todos los ofrecimientos de las aseguradoras son los mismos. Salvo en la póliza de automóvil, donde está más unificado el contenido a pesar de que hay disparidad, en el resto de los ramos hay textos distintos, hay políticas asegurativas distintas conforme al tipo de riesgo y a la política propia de la aseguradora, propia de sus contratos de reaseguros y su especialización. La otra variante que me parece importante, que es la de aclarar en esta circunstancia, es que el seguro siempre va a responder a una necesidad social. Ocurre un acontecimiento, o dos o tres, los que sean, demuestran una necesidad de indemnizar y en base a esto surge el seguro, surge la necesidad del seguro y surge la conveniencia de hacerlo. Obviamente hoy el riesgo de inundación no está cubierto en todas las coberturas, son muy pocas las coberturas que dan riesgo de inundación. Son pocas las aseguradoras que quieren tomar este tipo de riesgo. Razón por la cual, si este proceso, este fenómeno de la naturaleza se va a repetir con el tiempo, no tengan dudas que va a ir incrementándose la necesidad de que alguien ofrezca este tipo de cobertura o todas lo ofrezcan para satisfacer la necesidad social. Yo creo que a corto plazo va a haber más oferta de riesgo de inundación, porque ha cambiado el clima. Y si esto se repite, vuelvo a repetir, y perdón por la redundancia, el seguro responde a la necesidad social. En principio, serán pocas las aseguradoras y se irá agrandando este espectro. Un factor que tiene que ver también con estas políticas es la exclusión de ese riesgo en los contratos de reaseguros, que es, digamos, el contrato de reaseguro actúa en subsidio del contrato principal y es un vínculo de la aseguradora con su propio reasegurador, no tiene vínculo con el asegurado, pero que sí supedita a la forma de cubrir el riesgo. Y sin duda uno de los bienes materiales más afectados en estas inundaciones fueron los vehículos, los autos particulares, también comerciales. En esta parte de la entrevista, Hugo Parodi se refiere justamente al alcance de la cobertura en este tipo de riesgos. Es un tema muy importante para tener en cuenta, sobre todo porque estamos hablando de un mercado en el cual menos del 10% de los seguros automotores corresponde a lo que se denomina un todo riesgo. Y la semana pasada hablábamos precisamente cuando nos referíamos a los reclamos de los consumidores, a las famosas cláusulas de destrucción, no tan complejas de entender y qué importante cómo se aplican en este tipo de sucesos. La famosa cláusula del 20%, del 80%, cómo actúan las franquicias, temas técnicos que explica muy claro Hugo Parodi. La cobertura de automotores tiene 4 facetas básicas: la cobertura de RC, la cobertura de RC robo incendio en daños totales, la de RC robo incendio total y parcial y destrucción total, y la cobertura de todo riesgo con sin franquicias. Evidentemente, esto ya nos está diciendo en qué tipo de cobertura se puede incluir la cobertura de inundación si es que la están otorgando como tal. Esa es la cobertura de todo riesgo, porque los otros son otro tipo de coberturas que no tienen daños parciales. Ustedes me podrán decir, pero como riesgo de inundación puede haber un daño total. Es muy difícil que como consecuencia de la inundación el daño sea total, porque las consideraciones para determinar el daño total están dadas en función de 2 parámetros. Si la venta de los restos al momento del siniestro se pagan menos del 20% del valor de la unidad, se considera daño total. O la otra opción, si la reparación del bien asegurado, el automotor en este caso, supera el 80%, se produce el daño total. Cualquiera de estas 2 circunstancias, depende de las políticas de cada aseguradora, cubren ese tipo de daño. En el caso de todo riesgo, aquí la cobertura, como cubre daños parciales, tiene otro tipo de respuesta. Pero hay que tener en cuenta
de que el riesgo de inundación a veces está específicamente excluido. O sea que no en todos los casos se otorga la cobertura de inundación, sino que hay que ver el tipo de cobertura que se está ofreciendo, si lo tiene incluido o no. Después pasamos a la aplicación de franquicias. Recordemos que las franquicias, si son sumas fijas, primero consume la franquicia y después paga el excedente. Razón por la cual, si el daño tiene un determinado tipo de monto de indemnización y supongamos 10.000 pesos la reparación y tiene una franquicia de 5, primero consume la franquicia de 5 y después se indemniza por los otros 5 restantes. Esto es a grandes riesgos, después podemos a lo mejor volver en particular la característica del riesgo de inundación. Vuelvo a reiterar, es muy importante leer la póliza si incluye el riesgo de inundación o si excluye el riesgo de inundación. Después tenemos la cobertura de RC en Garage. La RC en Garage es una cobertura que cubre, como su nombre lo indica, responsabilidad civil más robo e incendio. Quiere decir que la contratación que tiene el garagista no incluye el riesgo de inundación. Bueno, ya vimos lo que atañe a las coberturas de seguros para automotores. Veamos entonces en esta parte, otra parte damnificada en bienes materiales, cómo fueron los hogares y los comercios. Así es, estamos hablando puntualmente de la cobertura integral de comercio y el combinado familiar, algunas cuestiones particulares muy importantes que explica Parodi en esta parte de la entrevista. Tenemos que tener en cuenta que hay muchas cosas que podemos interpretar de una manera que quizá uno que no está en el seguro no comprende, como por ejemplo las famosas cláusulas con coberturas de daño por agua. Así es. Uno entiende que la inundación es un daño por agua. Vamos a ver en la explicación que nos da Hugo que no necesariamente estamos hablando de lo mismo. También otros servicios adicionales que tienen las coberturas, por ejemplo. Así es, y también lo que es el corte de suministro eléctrico. Muchas casas se han afectado, quizás no por el agua, pero sí por los cortes eléctricos, se han perdido mercaderías en el caso de los comercios. ¿Cómo actúa la cobertura en este sentido? Lo explica en esta parte de la entrevista el invitado del día de hoy. En el caso de combinado familiar, excluye el riesgo de inundación, generalmente, pero hay algunas aseguradoras que han comenzado a dar este riesgo desde hace muy poco tiempo, digamos después del fenómeno anterior. Lo mismo pasa con algo que para tomar muy en cuenta ahora, que es la asistencia domiciliaria, que generalmente se da como valor adicional en las pólizas. Recuerden que ese servicio excluye el riesgo de inundación. El otro tema es el integral de comercio. El integral de comercio se excluye el riesgo de inundación. Que no hay que confundirlo con daños por agua. Daños por agua son los daños que se producen como consecuencia de la rotura de la cañería propia del edificio. Es una cuestión total y absolutamente distinta, porque daños por agua generalmente se da por un monto y se da en las coberturas combinadas, en las coberturas integrales. En el integral de comercio, ya dije, también se excluye la inundación y después nos queda, sí, donde generalmente se cubre el riesgo de inundación, los derivados del seguro técnico, entendiendo como tal todo riesgo de contratista, todo riesgo de equipos electrónicos, todo riesgo de construcción, que son riesgos que se definen muy a medida, pero casi todos en su cobertura básica tienen incluido el riesgo de inundación. A veces se excluye por la característica de la obra o del trabajo que se va a hacer, pero eso forma parte del análisis particular. En los casos donde generalmente también se produce la incógnita, es cuando, como consecuencia de estos acontecimientos, estos fenómenos de la naturaleza, se corta la luz y por ende la cadena de frío se interrumpe, produce daños a veces irreparables en cuanto a que no se puede recuperar la mercadería que está dentro de las heladeras y hay que tirarlas después de cierto tiempo. Si estamos diciendo
que está excluido de la cobertura el riesgo de inundación, y esto es a consecuencia del riesgo de la inundación, que se corta la corriente eléctrica, no va a estar cubierto. En vez, si la póliza tiene la cobertura de inundación, y esto es una consecuencia de esa inundación, es considerado como tal. O sea que dependerá del tipo de cobertura que esté otorgando la aseguradora para el caso, ya sea de tipo familiar como ya sea de tipo comercial. Bueno, y hemos visto en el programa del día de hoy de qué manera el seguro puede actuar ante contingencias climáticas como la que hemos vivido en el transcurso de esta semana. Y también el dato positivo, y también lo hemos escuchado por radio a Francisco Astelar, representante de la Asociación de Compañías de Seguros, mencionando que quizás sucesos como estos puede hacer que el mercado comience a ofrecer de manera más masiva el tema de adicionales por inundación. Así es. De hecho, hoy por hoy algunas compañías, sobre todo en lo que son los seguros automotores, ya comienzan a brindar adicionales por inundaciones. Es algo que seguramente, tal como decías, con el tiempo se puede llegar a generalizar. También hay otro camino. En el caso de que, como viste en el programa de hoy, tus coberturas de seguros no cubren los casos en que fuiste afectado por la inundación, hay otros caminos que tienen que ver con los gobiernos locales, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como de la provincia de Buenos Aires. Así es, puntualmente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ya habló de subsidios, hay un fondo de emergencia específico sobre ello, y también el Banco Ciudad va a otorgar préstamos a tasas blandas y con un periodo de 3 meses de gracia. Lo mismo, naturalmente, en la provincia de Buenos Aires a través del Banco Provincia. Qué importante sería que el día de mañana no estemos hablando tanto de reparación, sino que estemos mencionando en los distintos programas la prevención, ¿no? Totalmente, algo que ha faltado y mucho en estas circunstancias, un tema que seguramente también compete a los ciudadanos, en lo que tiene que ver con no arrojar basuras en momentos de lluvia y cuestiones que hacen tanto a lo que es el gobierno como a los ciudadanos. Y también con políticas de largo plazo, independientemente de los 4 años que cada gobernante se queda en su poder. Esto ha sido el programa del día de hoy. Antes de despedirnos, la invitación que corresponde, como todas las semanas, al 7 de mayo. Estamos a cerca de un mes del Congreso Regional de Seguros, del 7 de mayo, como decías, en la ciudad de Mendoza. La página web es www.regionaldeseguros.com.ar. Allí se pueden inscribir. Vamos a estar esperándolos a todos el 7 de mayo y también el viernes que viene en un nuevo programa de 100% seguro aquí por Metro. Buen fin de semana. Chau, chau.